En este video veremos ejercitaciones correspondientes a las variaciones para la primera y segunda ley de Mendel, en particular para el caso de genes letales. A los pollos con patas y alas recortadas se los llama trepadores o creeper. Cuando estos individuos se aparean entre sí, producen descendientes en la proporción 2 trepadores y 1 normal. Cuando se aparean con aves normales, producen individuos trepadores y normales en la misma proporción, y cuando se aparean individuos normales entre sí, dan descendientes normales. Analice y explique estos resultados. Para empezar, identificamos dos fenotipos presentes, el creeper y el normal. En los cruzamientos que plantea la ejercitación, en el primero de ellos vamos a ver que se cruzan dos fenotipos creeper y me dan 2:1 creeper y normal. El fenotipo normal observado en la progenie no está presente en los padres, lo que hace suponer que ambos padres tienen un alelo enmascarado, recesivo, por lo que serían estado heterocigota, en tanto que el normal sería homocigota recesivo para A. La proporción esperada en este tipo de cruzamiento, que sería un F2, es 1:2:1, pero en función de lo observado, que es 2:1, asumimos que el genotipo A grande muere. Por lo tanto, estamos ante un caso de letalidad recesiva de efecto fenotípico dominante, donde es letalidad recesiva porque necesita el alelo A grande estar en doble dosis para provocar la muerte del individuo, pero es de efecto fenotípico dominante porque en el heterocigota, al estar junto al alelo A chico, manifiesta una alteración del fenotipo normal. En el segundo cruzamiento, que es un creeper por normal, observamos una segregación 1:1 entre creeper y normal. Si colocamos las letras que habíamos deducido del cruzamiento anterior, lo que estaríamos realizando es un cruzamiento, una retrocruza por el recesivo, en el cual la segregación es la esperada en función de los alelos presentes. Siguiente ejercitación. En la soja se conoce un par de alelos que codifica para el color de la hoja. El genotipo C grande produce color verde oscuro, C grande C chico color verde claro, y el C chico produce hojas amarillentas tan deficientes en cloroplastos que la planta no alcanza a desarrollar ni a florecer. En el caso del C chico sería letal. Si las plantas verde oscuro se polinizan con plantas verde claro y la descendencia se deja en cría libre para producir la segunda generación, ¿qué proporciones fenotípicas y genotípicas se encontrarán en dicha generación? Y aclara que la soja es una especie autógama. Bien, el cruzamiento entre un normal y un verde claro va a producirse a partir de la única gameta formada por el individuo normal y las dos gametas posibles para verde claro. La combinación de estos individuos va a dar 1:1 individuos normales e individuos verde claro. Al dejarlo en cría libre, quiere decir que estas plantas, que están en iguales proporciones dentro de la descendencia, se van a autopolinizar. Por lo tanto, los cruzamientos o polinizaciones posibles en la siguiente generación a analizar es normales por sí mismo y verde claro por sí mismo. En el caso de los normales, como son homocigotas para el gen C, van a producir un solo tipo de gameta que es idéntica y todos los individuos descendientes van a ser de fenotipo normal. Ponemos 4 descendientes para que las proporciones estén iguales entre este cruzamiento y el cruzamiento siguiente. Por eso en el siguiente cruzamiento, al tratarse de dos individuos heterocigotas, estamos ante una F2 que va a segregar produciendo un individuo C grande, dos individuos C grande C chica y uno C chica. Si analizamos el total de los descendientes que están en forma equilibrada en la siguiente generación, observamos que 5 de los 8 tienen fenotipo normal, 2 de los 8 presentan fenotipo heterocigota o verde claro y 1 en fenotipo amarillento, homocigota recesivo. Por lo tanto, en la siguiente generación, a nivel de semilla, se podría observar 5/8 normales, 1/4 verde claro y 1/8 amarillo. Como se trata de un gen que no permite alcanzar y desarrollar la planta hasta la floración, el caso del C chico, o a planta adulta uno tendría una proporción de 5/7 normales y 2/7 verde claro.
El color de la piel de los ratones es codificado por una serie alélica en la cual el alelo A1, cuando es homocigota, produce la muerte al principio del desarrollo embrionario, pero produce color amarillo cuando se presenta en heterocigosis con otros alelos. El color agutí, parduzco, es codificado por el alelo A grande y el blanco por el recesivo A chico. Por lo tanto, la jerarquía de dominancia de esta serie es A1, A grande, A chico. ¿Qué proporciones fenotípicas y genotípicas se espera entre la descendencia viable del cruzamiento A1 A grande por A1 A chica? En primer lugar, en esa serie alelo identificamos al alelo causal de la letalidad. En función de ello definimos cuáles son los fenotipos posibles para estos ratones, siendo que no hay codominancia entre los alelos de la serie. El cruzamiento que se plantea es a partir de dos individuos heterocigotas diferentes que van a producir ambos dos tipos de gametas diferentes. Al combinarlas, me va a dar que la frecuencia genotípica es, eliminando ya a la 1 a 1 que muere en estado embrionario, 1, 1, 1, es decir, 1 a 1 a chico, 1 a 1 a grande y 1 a grande a chico. La frecuencia genotípica, en cambio, eliminando también a ese A1 a 1, lo que vamos a observar es que dos son de fenotipo A1 o amarillo y uno de fenotipo agutí. Veamos ahora algunas ejercitaciones para herencia del sexo. La distribución del color de plumaje en la raza de gallinas Plymouth Rock está determinada por un gen ligado al sexo. Esta característica tiene utilidad en el sexaje de los pollitos recién nacidos. El plumaje liso está determinado por el alelo recesivo B chica y el plumaje de tipo barrado o con franjas por el dominante B grande. ¿Qué plumaje se obtendrá de la descendencia de los siguientes apareamientos? Y plantea tres tipos de apareamientos diferentes. En primer lugar, debemos recordar que el sistema sexual en aves es el ZW, donde los machos son homogaméticos y las hembras son heterogaméticas. Vamos a representar a los individuos con sus cromosomas sexuales, colocando al gen B, en este caso, como superíndice del cromosoma Z, por tratarse de un gen ligado al sexo, es decir, está en la zona heteróloga del cromosoma Z. El B grande correspondería al fenotipo barrado y el B chico al fenotipo liso. Dado que el primer cruzamiento, el A, es entre individuos recesivos, vamos a hacer únicamente el cruzamiento B y C. El cruzamiento B, lo que tenemos es entre un individuo gallo heterocigota y el individuo, la gallina heterogamética de fenotipo liso o recesivo. Ambos individuos van a producir dos tipos de gametas diferentes, que al combinarlas me van a dar gallos de fenotipo barrado, heterocigota, hembras de fenotipo barrado, gallo de fenotipo liso y hembras de fenotipo liso, en proporción 1, 1, 1, 1. El cruzamiento de C es el mismo gallo heterocigota por una gallina barrada. También producirán dos tipos de gametas diferentes, estos dos parentales, que al combinarse me van a dar que los gallos, los machos, van a ser todos de fenotipo barrado, 50% homocigotas y 50% heterocigotas, en tanto que las hembras van a ser 50% de fenotipo barrado y 50% de fenotipo liso. Se conoce un gen holándrico en los seres humanos que codifica para el crecimiento del vello largo en la oreja. Cuando un hombre de orejas velludas se casa con una mujer normal, ¿qué proporción de sus hijos varones pueden tener orejas velludas? ¿Qué proporción de las hijas mujeres manifestarían el carácter? Y de todos los niños de orejas velludas o normales, ¿qué proporción se espera de cada uno? En primer lugar, vamos a representar a los individuos a partir de los cromosomas sexuales porque se trata de un gen holándrico, es decir, de un gen limitado al sexo, ubicado en la zona heteróloga del cromosoma Y. Por eso se coloca, en este caso, al gen P como un superíndice del cromosoma Y. En este caso, el único portador va a ser el varón. Por lo tanto, va a producir dos tipos de gametas diferentes que lleven al cromosoma X y al Y, en tanto que la mujer va a producir un solo tipo de gametas.
Al combinarlas, vamos a responder a las preguntas en función de la descendencia, donde A. El 100% de los varones van a tener orejas velludas debido a que son todos los que portan el gen P, que va siempre con el cromosoma Y, que le da el fenotipo varón. Ninguna de las hijas mujeres va a manifestar el carácter, ya que no van a tener ningún cromosoma Y, que es el que porta el gen P. Y en función de todos los niños, asumiendo un 50% de varones y 50% de mujeres, el 50% de los descendientes, que son los varones, van a presentar orejas velludas. Un gen influido por el sexo, que codifica la presencia de cuernos en ovejas, presenta dominancia en los machos, pero actúa recesivamente en las hembras. Cuando un carnero de raza Dorset, ambos sexos con cuernos, con genotipo H1H1, se cruza con una oveja de la raza Suffolk, ambos sexos sin cuernos y de genotipo H2H2, ¿qué proporción fenotípica se espera en la F1 y en la F2? Para empezar, dado que se trata de un gen influido por el sexo, autosómico, vamos a representar la asociación entre fenotipos y genotipos. Los genotipos H1H1, homocigotas, van a ser todos con cuernos, sean machos o hembras. Los genotipos H2H2 van a ser todos sin cuernos, y el genotipo heterocigota H1H2 va a depender. En el caso de ser macho van a tener cuernos, y en el caso de ser hembras van a ser sin cuernos. El cruzamiento planteado es de tipo F1, es decir, son individuos homocigotas diferentes para el gen H, uno es H1H1, otro H2H2, pero necesitamos representar los cromosomas sexuales junto a los cromosomas autosómicos para ver cómo se agregan en la descendencia. De este modo, la hembra va a producir un solo tipo de gametas, en tanto que el macho va a producir dos tipos de gametas. Ambas van a ser H1, pero una va a aportar el cromosoma X y el otro el cromosoma Y. De la combinación de esas gametas vamos a tener que ambos descendientes, porque se trata de una F1, son heterocigotas para el gen H, pero todos los machos van a ser con cuernos y todas las hembras van a ser sin cuernos. Al cruzar estos dos individuos en una F2, lo que vamos a tener es lo siguiente. Las hembras van a producir dos tipos de gametas, las que lleven el gen H1 junto al cromosoma X y las lleven el gen H2 junto al cromosoma X. En tanto, el macho va a producir cuatro tipos de gametas, las que lleven el cromosoma X y el H1, X y el H2, Y y el H1, Y y el H2. Por eso es importante en este tipo de herencia representar no solo el cromosoma autosómico con su gen, sino también el cromosoma sexual. Una forma ordenada de representarlo es haciendo una tabla, colocando las combinaciones de las distintas gametas como resultado de la descendencia. De este modo están marcadas las celdas en amarillo, las que presentan fenotipo con cuernos, y en blanco las que en función de sus genes y su sexo presentan fenotipo sin cuerno. Para responder a las preguntas, vemos que la proporción fenotípica en la F2, el 50% de los individuos van a ser con cuernos y el 50% sin cuernos. Ahora, si analizamos por separado cada sexo, vemos que las hembras tienen una proporción 3 sin cuernos a 1 con cuernos, y los machos es a la inversa, 3 con cuernos y 1 sin cuernos.